analógicos.com, analógicos.com, analógicos.com. Ya está, no voy a decir nada más el día de hoy. Artista, filósofo y hasta vulcanólogo, quédate a descubrir al Dr. Atl. Una semana más ha pasado y aquí estamos nuevamente listos ya para el episodio del día de hoy que Pepe nos ha preparado. Así que no queda nada más que decir que, Pepe, bienvenido nuevamente. ¿Todo bien por allá? Muy bien, Gregor, ¿qué tal? ¿Tú cómo andas? Bien, también, Pepe. Sé que en México están a todo lo que da con la celebración, ¿no? Sí, pues hoy es 12 de diciembre. Día de la Virgen de Guadalupe. Se dice que en este país puedes no ser católico, pero no se puede no ser guadalupano. Aunque el Facebook diga otra cosa. ¿Qué es lo que dice el Facebook, Pepe? Por favor, aclárame a mí también, porque yo no sé qué diga. Lo que pasa es que han salido un montón de memes que me molestan un poco. Tú sabes que yo no profeso ninguna fe, pero me molesta un poco la gente que se monta en este tabique de superioridad moral de yo soy ateo y ustedes son unos tontos porque creen en tal cosa y ponen cosas que me parecen bastante ofensivas. Es como que si no crees en eso, pues está bien, no tienes por qué andar restregándosele a las personas en la jeta, ¿no? Pero pues ya, nomás quería sacar ese veneno también. Fíjate que hasta donde yo recuerdo, Pepe, desde hace tiempo se practica eso. Y eso tienes toda la razón, el creer que los demás, por el hecho de no compartir tu propia ideología, y eso no solo aplica en cuestiones de religión, aplica en todo tipo de situaciones, ¿no? El hecho de porque simplemente piensa distinto a ti, ya lo hace automáticamente en un ser inferior. Entonces yo creo que eso lo traemos arraigado, no sé por qué. Sí, en la música igual. Si escuchas reggaetón en automático eres un retrasado y la neta no. A mí no me gusta la música, bueno, ese género, pero no por eso quien lo escuche va a ser menos, nada más por ese simple gusto y de creencias, pues ya ni se diga, ¿no? Pero bueno. La música, las películas, la política... Digo, todo eso en el cual, de lo cual puedas tú elegir. Si eliges algo diferente a lo que la otra persona eligió, entonces ya te hace de esa manera. Pero en fin, no hablemos de eso. Siempre tomamos un poco de tiempo para más o menos engancharnos un poco, Pepito. Así que el día de hoy, mejor hablemos de cosas más afortunadas. Mejor el día de hoy, platícanos de qué nos vas a platicar el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando dentro de esta serie de exploradores que estamos haciendo de uno mexicano, fíjate, que entra también un poquito ahí medio con calzador porque no es un explorador en sí, aunque bueno, sí lo es. Y curiosamente también es un hombre de finales del siglo XIX, como hemos hablado de otros tantos, ¿no? O sea, lo de Nansen, Amundsen eran igual de finales del siglo XIX. Del que hablamos la vez pasada, ya se me fue el nombre, el que descubrió Burton, precisamente, también era de finales del siglo XIX. Y él también Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero andaba en la época de la conquista. Ese sí es el único que se me fue del huacal. Yo nada más, perdón, bebé, yo nada más estaba repitiendo todos de los cuales has hablado, perdón. Y este hombre, Gerardo Murillo Cornado, que es mejor conocido como el Dr. Atl, ya te contaré por qué se autobautizó con ese nombre. Él nació el 3 de octubre de 1875. Nació en el barrio de San Juan de Dios, en Guadalajara. Yo creo que en todas las ciudades de este país ha de haber un barrio de San Juan de Dios, ¿no? Así de... es algo clásico. Él era hijo de un matrimonio catalán. Estaba bien acomodado, obviamente. Primero estudió en el liceo para varones, la educación básica. En ese momento lo que predominaba era la corriente del positivismo, que era algo así como que se creía más en las cosas, en el método científico, para no darle muchas vueltas. Él
se empezó a decantar por la pintura. Su primer acercamiento lo tuvo en el taller de Felipe Castro, ahí mismo en Guadalajara. Ya más tarde asistió con con Félix Bernadelli, con quien conoció ya la pintura de vanguardia. Y después se mudó a Aguascalientes, si mal no recuerdo, a seguir estudiando pintura. Y ya le aconsejaron que mejor se fuera a la Ciudad de México porque, como ha sido siempre, aunque nos duela, el DF está a la vanguardia en muchos movimientos, ¿no? Entonces, pues, obviamente se lanza a la Ciudad de México, estudia en lo que en ese momento llamaban el Colegio de Bellas Artes, pero que en ese momento tenía otro nombre. La Academia de San Carlos era el nombre que tenía en ese momento. Y tuvo un desempeño destacado porque el mismo Porfirio Díaz, que en ese momento era quien gobernaba el país, bueno, ya llevaba como unos 30 años en eso, ¿no? Y Porfirio Díaz le da una beca, le da en ese momento 1,000 pesos, que ahorita no sé cuánto equivalga, pero que sí era un varo, porque hasta donde entiendo se aventó como 3 años en Europa. Se fue a estudiar a Europa y vaya que sí le estudió, sinceramente, porque también tiene eso en común con estos otros personajes que hemos hablado, ¿no? Ya ves que no son nada más una cosa, o sea, no es que se hayan dedicado a hacer pintura y ya toda su vida fue eso, ¿no? Como que en ese entonces tenían que hacer de todo. Y si tenías las posibilidades económicas, pues yo creo que cualquiera lo hubiera hecho. El doctor Atl decía de sí mismo que él era, antes de pintor, era caminante. Le encantaba pasearse, le gustaba caminar. Se dice que caminó de París a Roma, o sea, se lo aventó a pie, que no es una distancia menor. Y después también caminó de París a Madrid. O sea, sí le pegaba duro. ¿No crees que tenga algo de romanticismo eso, Pepe? Digo, no son distancias cortas y lo único que se me viene a la mente es Forrest Gump cuando se agarró a correr de un extremo al otro del país. Lo único con lo cual lo puedo comparar a distancias tan largas. Si yo no me preocupase por tener que trabajar para esa mala costumbre que tengo, que es andar tragando 3 veces al día, yo creo que también me la pasaría caminando lo más posible. Aparte, este hombre era paisajista y como te digo, esta costumbre de andar caminando fue lo que derivó en que él se volviera pintor. Compartámosle, Pepe, a nuestros amigos que no nos escuchen en México. Hay una procesión muy importante que se inicia, no sé si se inicia o converja o de algún sentido. Yo lo recuerdo mucho viviendo en San Luis Potosí, Pepe, que por ahí tenemos a un conocido mutuo que de cariño le decimos Don Pajarito, que él caminaba esa distancia de San Luis Potosí a otra ciudad que ahorita seguramente me harás que me recuerde el nombre. A San Juan de los Lagos. San Juan de los Lagos. Y estamos hablando que les tomaba días. Y perdón que insista mucho en eso porque me llama la atención, pues el haber caminado esas distancias tan largas. ¿Recuerdas más o menos cuánto le costaba a Don Pajarito? ¿Cuánto le tomaba a Don Pajarito de llegar de San Luis Potosí a San Juan de los Lagos y más o menos de qué distancia estamos hablando, Pepe? Creo que son como 220 kilómetros más o menos. 220 kilómetros y lo hacían. No sé, ese señor cuántos lo hacía, pero mis hermanos también hacían eso en algún tiempo y se iban el sábado y llegaban el miércoles. Y nada más caminaban, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate que esas peregrinaciones, de hecho, son no tienen origen con los españoles. Es una costumbre que ya tenían los pueblos de aquí. En los Huirráricas, espero haberlo pronunciado bien, tienen una caminata muy larga. Otra vez va a salir a colación el peyote en este episodio. Pero lo hacen desde Nayarit, todavía lo hacen, desde Nayarit hasta cerca de Real de 14, que también es una distancia tremenda. Ahí deben de ser, no sé, unos 400 kilómetros o algo así.
pero se vienen desde Nayarit hasta San Luis Potosí, que para quien no esté en el país es venirse desde la costa hasta muy entrado el centro del país. Y en la misma Ciudad de México se hacía también una peregrinación sobre Calzada de los Muertos, que curiosamente también se hacía el 12 de diciembre, que también ya algún día tocaremos ese tema. Y ya después se aprovecharon un poco de eso. Ahí entró la Virgen de Guadalupe, pero es una costumbre que ya se tenía aquí desde hace bastante tiempo. Pues fíjate cómo de algo que vemos como algo común, vaya, en el mismo México antiguo y no tanto, se sigue practicando. Si tú que nos escuchas en otro país o incluso en otras ciudades conoces de alguna otra procesión que exista, compártenos qué es lo que en tu país se celebra o cuáles son los motivos de emprender las caminatas tan largas. Pero perdón por interrumpirte, Pepe, pero me pareció interesante el saber que este personaje del cual nos platicas, el Dr. Atl, el día de hoy, le gustaba mucho eso y creo que lo estabas ligando justamente a que debido a eso conoció muchos paisajes y empezó a representarlos entonces con sus pinturas. Sí, de hecho eso fue lo que más le llamó, porque él mismo lo comenta de que él desde niño le gustaba andar caminando y un día se descubrió a sí mismo dibujando uno de esos paisajes con un papel y con un lápiz sobre un papel y ya de ahí empezó a aprender. Eso mismo también lo llevó a la vulcanología, pero ya de eso ya hablaremos un poco más adelante. Como te digo, él se fue a Europa. En Europa hizo varios estudios, no solo artísticos, porque estudió filosofía en la Universidad de Roma, estudió Derecho en la Sorbona y también estuvo en pláticas que hacían pintores famosos. O sea, este tipo también se rozó con la crema innata de la intelectualidad y los artistas de ese momento. Después de que se le acaba el dinero, obviamente, que le duró 4 años, o sea, por eso te digo que 1,000 pesos igual y no eran tan poco dinero, porque 3 años para andar, si quieres tú estudiando, pero sin tener que hacer otra cosa, pues la neta está muy bien. Ya quisiera yo una bequita de esas. Los del Fonca ahorita nada más duran 1 año. Pero entonces al regresar a México, lo que hace es entrar a la academia donde él estudió, en la de San Carlos. Ahí lo contratan para ¿cómo se dice? Para archivar, para documentar, para acomodar todo el acervo que ellos tenían. Y dentro de esa misma academia, él pone su taller. Ya después dará clases a unos personajes que, bueno, si leíste un poco de él, ya sabrás, pero si no, él es el origen del muralismo, para ponértelo así de fácil. O sea, el movimiento tan importante en México, él es el origen de eso. Para el año de 1910, para celebrar el centenario de la independencia de México, bueno, el inicio de la independencia, Porfirio Díaz organiza una serie de celebraciones. Dentro de estas celebraciones organiza una exposición pictórica, pero ya sabes cómo era Porfirio Díaz en ese entonces, ¿no? La sociedad porfirista era muy europea, era muy afrancesada. Entonces esta exposición lo que hacen es traer a un par de pintores españoles y organizar esto. Y el doctor Atl lo que hace una revuelta, o sea, organiza a los pintores que conoce y les dice, ¿saben qué? Vamos a protestar, porque si es una celebración mexicana, nos están trayendo a pintores extranjeros, ¿no? Y al final les cuaja, porque el gobierno de Porfirio termina por otorgarles 3,000 pesos y organizan su exposición, que a mí también me brincó. Acabo de ver tu cara de que si con 1,000 pesos sobrevivió 3 años, con 3,000 organizan una celebración. O sea, yo creo que se han de haber gastado como 500, la mera verdad. Bueno, quién sabe, quizás desde ese entonces no pensemos más del doctor Atl o de esos muralistas o pintores de aquella época, Pepe.
Quizá la organizaron, la verdad, con bombo y platillos y dieron muchas cosas, dieron regalos, a lo mejor, no sé, a lo mejor rentaron el lugar más importante de la época y les costaba caro, no sé, pero sí, en efecto, hice mi cara de esa manera porque lo comparé con los 1,000 que dijiste y 3,000, pues sí, pinta para hacer un montón. Sí, a mí también me brincó el número. Yo creo que es momento, me brinqué el punto donde donde él se autonombra como el Doctor Atle. Había, se dice que iba en un barco y hubo una gran tormenta. Creo que es de la ciudad, bueno, de Veracruz a Nueva York, creo. El punto es que tuvo una tormenta enorme y sentía que se iba a morir hasta que llegó un punto que él dijo, bueno, pues si esto es un montón de agua, yo soy agua, no tengo de qué preocuparme. Y como que ahí le llegó su epifanía, ¿no? Y él se quiso llamar a sí mismo Agua, pero después pensó en darle otro toque y se empezó a llamar Atl, que en náhuatl significa agua. Ya después, sus amigos los bautizaron. Dentro de sus amigos estaba Rubén Darío, el poeta que escribió el libro Azul. Y, o sea, te digo neta, se rozaba, platicaba con Picasso, o sea, sí andaba en altos vuelos. A sugerencia de sus amigos que lo bautizaron con champaña, le dijeron que si no tenía algún título, y él les dice título nobiliario. Dice no, algún otro. Dice no, pues yo soy doctor en filosofía. Y ya se empezó a llamar el Doctor Atle a raíz de eso. De ahí proviene su nombre. Y él lo hizo también para darse un sentido a sí mismo. Él decía, yo no provengo solo de mis padres, yo ahora soy la persona que quiero ser. Era un tipo egocéntrico, como lo puedes ver, medio pirado, como muchos de los genios. Y de ahí es de donde viene el nombre del Doctor Atle y por el cual trascendió. Me parece una combinación, vaya, de llamar la atención. De origen catalán, viene a México. Me imagino que nació en México, como lo comentaste, perdón, no imagino. Nace en México. El hecho del sentirse cercano a la cultura náhuatl o a lo que pasó con los náhuatls, Pepe, ¿tiene algún origen particular o solo esa epifanía que le vino en ese momento pues de sentirse hasta cierto punto perdido? ¿Hay algo que lo acercó más a esa cultura o solo fue, vaya, justamente esa excentricidad que dices que él tenía? Yo creo que también es el sentido de nacionalismo. También en ese entonces se estaba dando todo ese sentimiento nacionalista. Cuando estuvo en Europa tuvo acercamientos con el pensamiento socialista. De hecho, después de 1910, en 1911, él se va otra vez a Europa. Está residiendo en Francia, donde obtiene muchos premios como artista, como pintor. Le dan una medalla de plata en un concurso por un autorretrato que él presenta y era un premio muy importante. Y te digo, yo creo que el tener ese contacto con esas corrientes de pensamiento le dio ese nacionalismo. Se me olvidó decirte que en la Academia de San Carlos tuvo de alumnos ni más ni menos que a la, ¿cómo te diré? A los muralistas de México, ¿no? A los que crearon ese sentimiento de país desde el arte, que son Siqueiros, Orozco y el mismo Diego Rivera, ni más ni menos. Esos fueron sus alumnos. Y cuando estaba en la Academia de San Carlos, cuando ya empezó a dar clases, lo que se hacía en ese momento era nada más reproducir obras europeas. Y él estaba en contra de esto porque dice, ¿por qué vamos a representar solo lo que no es nuestro? ¿Cómo es que van a seguir pintando paisajes que no nos pertenecen? Cuando él era un tremendo paisajista y él conocía perfectamente todo el entorno que lo rodeaba, ¿no? Y por eso mismo el doctor Atle empezó a pedir
que se les otorgaran muros donde ellos pudieran expresarse libremente. Y por eso te digo que es el padre del muralismo, porque no solo le dio clases a estos tres grandes exponentes del muralismo, sino que también empezó a pugnar para que se les otorgaran espacios donde poder producirlos. Ya después, por circunstancias, él abandona el movimiento y los que destacan son estos tres. Pero como te decía, ya después, pasado la celebración del centenario de la independencia, él regresa otra vez a Europa, está allá durante un tiempo, pero aquí explota la revolución en México. Explota la revolución, sale Madero, se dan el levantamiento, se queda con la presidencia. Después de un tiempo, Huerta se rebela, matan a Madero y cuando se entera de esto, el doctor Atl se regresa a México, se regresa y se alía con Carranza. Carranza sabe que tiene unas ligas con el movimiento obrero, porque te digo que estuvo muy metido en el movimiento socialista, y le pide ayuda, le dice que vaya a hablar con Zapata para que se adhiera a su movimiento, a lo que Zapata acepta. O sea, estuvo metido en la política hasta que matan a Carranza. En cuanto matan a Carranza, pues ya él fue relegado a otros puestos porque le habían dado la Academia de Bellas Artes, le habían dado puestos buenos. Pero tú sabes, en cuanto se va tu mecenas o tu protector, aquí ya valiste. Entra uno nuevo, trae a su gente, que es cosa que siguen haciendo hasta este momento. Sí, en este entonces, Pepe, tanto en este entonces como en aquel entonces, pero yo creo que no quiero agraviar a ningún artista de la época. Yo no dudo que haya muchos en la actualidad en muchos países, pero si eras un artista renombrado de aquel entonces, de las personas llamadas artistas, que tenías algo, vaya, verdaderamente algo digno de presumir, como algún pintor, algún músico, algo de esa índole, prácticamente te rodeabas con las más altas esferas de cualquier, desde tu propio círculo hasta los círculos políticos de la época. No me sorprende que haya estado rodeado justamente también de todos esos personajes que nos acabas de comentar, Pepe. Sí. Pues sí, como lo dices, actualmente pasa exactamente lo mismo y creo que todo el tiempo ha sido igual. Pero como te digo, ya después de esto se retira de la vida política o lo retiran, cualquiera de las dos cosas. No me gusta, no le quiero dar tanta importancia a esa parte porque hay unas cosas que no me gustan de sus inclinaciones políticas, porque una de ellas es que apoyaba a los nazis abiertamente, apoyaba a Hitler, tenía esa tendencia y sinceramente no creo que haya alguien a quien le agrade eso fuera de unos cuantos desubicados que hay por ahí todavía. ¿Apoyaba a Hitler, Pepe, en el sentimiento nacionalista que tenía o bien en contra de los judíos o de la superioridad aria, o es en general el movimiento hitleriano o nazi que tenía? En general apoyaba al nazismo con todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, por eso también hay mucha gente que no lo soporta, aparte de las excentricidades que tenía. Él se dice que tuvo dos grandes romances. El primero de ellos fue con Carmen Mondragón, a quien él mismo bautizó como Nahui Olin o Nahui Ollin, pero yo creo que es Nahui Olin, todo el mundo lo pronuncia así. También es náhuatl, son palabras náhuatl y significa el movimiento perpetuo se refiere al cambio de estaciones del calendario azteca, la renovación. El romance con ella duró 3 años. En ese entonces vivían en una azotea y esta mujer, Carmen Mondragón, le voy a hacer un programa así es un personaje de aquellos, es como mi Güera Rodríguez, pero a lo bestia. Y es una mujer importantísima. Ahorita ni siquiera, bueno, igual no tiene tanta relevancia histórica, pero neta sí es muy entretenida su vida. Ese fue su primer romance. Su segundo romance
yo creo que fue con los volcanes. Desde que estuvo paseándose por Italia, le gustaba escalar volcanes, le gustaba estudiarlos. De hecho, tuvo la oportunidad de que le enseñaran unos italianos que se llamaban De Fiore, Perd y Friedlander. Bueno, así se llaman. Su afición la llevó más allá, o sea, tuvo estudios en forma, no nada más era de que me gustan los volcanes, los pinto y los exploro, sino que lo llevó a un punto más científico, aún con todo, y que no fuese un vulcanólogo desde un principio. Aquí en México tenemos a dos volcanes, tú recordarás a tu tocayo, a Don Goyo, y el Iztaccíhuatl, la mujer dormida. El doctor Atl se fue a vivir cerca de las faldas del volcán de Don Goyo. ¿Cómo se llama Don Goyo? Se me fue el nombre, perdón. El Popocatépetl, gracias. Bueno, se fue a vivir a las faldas del Popocatépetl para poder estudiarlo, pintarlo, explorarlo. Como tú dices, es muy poético, muchas cosas de él. Hay una parte en una carta, un amigo le dice que las nubes del Popocatépetl entran por su ventana y él las tiene que sacar a sombrerazos. Y se aficionó demasiado por los volcanes, se aficionó mucho. Esta es la parte donde yo creo que es un explorador, porque si bien también exploró un montón de técnicas dentro de la pintura, esta es otra cosa de donde yo hago que entre con calzador dentro de mis exploradores. Dentro de la pintura, él creó una cosa que se llamaban los colores Atl, que era una especie de resina mezclada con petróleo y otros colores. Es una técnica que él desarrolló y que le sirvió bastante. Ahora, este hombre, siendo vulcanólogo, viviendo en México en la primera mitad del siglo XX, tuvo un regalo increíble de la naturaleza, porque eres un vulcanólogo y de repente te enteras que están haciendo un volcán a no más de 300 o 400 kilómetros de donde vives, pues obviamente lo que vas a hacer es ir a verlo, ¿no? Y él tuvo esa suerte. Es como si, no sé, como si a un aficionado de los aliens le tocara ver llegar una nave. O sea, sería eso, una comparación. Y en México, en el año de 1943, en el área de Michoacán, nace el Paricutín. Se dice que estaba un campesino ahí, estaba nada más labrando, qué sé yo, haciendo algo, y la tierra empezó a temblar y empezó a escupir rocas y a aventar gases pesados, y se dieron cuenta de que estaba naciendo un volcán, ya después de que él fue a avisar. Y hubo un montón de personas que se fueron allá a las faldas de donde estaba naciendo ese volcán para ver ese proceso, porque era algo que no habían visto. Y imagínate lo que significó en ese momento para el doctor Atl el poder presenciar eso. Obviamente cambia su residencia, se va a vivir a las faldas del Paricutín, lo estudia, lleva un diario al pormenor de todo lo que él está viendo, de cómo va creciendo ese volcán, de todo su proceso. Escribe un libro que los vulcanólogos de su época le alabaron muchísimo, porque tiene esas dos partes, ¿no? Tiene el lado artístico, porque él no va a dejar de ser un artista toda su vida, y tiene ese lado científico, donde anota todo lo que está pasando y aparte da unas teorías del por qué que está sucediendo eso. Esto le va a cobrar un precio enorme, porque ya sabes que los gases que despiden los volcanes, hay unos muy tóxicos. Se dice que derivado de esto, el doctor Atl se enferma y tienen que cortarle una pierna. Para un hombre que lo que más disfruta es caminar, que le corten una pierna, yo en un momento dije, ¿sabes qué? Hasta ahí llegó, ¿no?
Y no, eso no lo detuvo. Hay imágenes donde se ve que está bajándose de un burro que lo está llevando a explorar, porque seguía yendo a explorar, a caminar los paisajes, a verlos, y se baja con sus muletas y le sigue con sus muletas caminando. Y ya después que tenía la posibilidad de rentar helicópteros o algún aparato que lo pudiera llevar a sobrevolar las zonas, se subía en esos. Y hay videos también donde él está en su estudio y está en su silla de ruedas y está pintando, y para ver la perspectiva, nada más con el piecito que le quedó se va echando para atrás, para atrás, para atrás, y luego ahí va para adelante. O sea, no se dejaba. Yo creí que eso era un golpe tremendo, ¿no? Y no se dejó, no se dejó morir por eso. Me parece muy loable de su parte. Y fíjate que a partir de esto, el doctor Atl inventó una nueva corriente, o descubrió, como le quieras llamar, que es el paisajismo aéreo, porque si bien él ya había modificado su pintura antes de que inventara el paisajismo aéreo, él tomó una técnica de otro artista mexicano que era la perspectiva curvilínea, que yo no le entendí bien hasta que lo empecé a analizar. Y créeme que después de ver los paisajes que pinta el doctor Atl con esta técnica de la perspectiva curvilínea, todos los demás paisajes parecen planos. Lo que este cuate logró hacer con esta técnica es como si el... Bueno, no me tocó ver las pinturas así, en verdad, no las pude ver nada más en la compu, pero es como si te jalara. Es como si estuvieras adentro del paisaje que estás viendo, y como si se moviera, no sé. Te digo, ya después de ver las pinturas de él, los otros paisajes los ves como si estuvieran totalmente planos, como si fuesen lo que son, de 2 dimensiones. Los de él parece que tuviesen más. De hecho, es justamente lo que quiero describir, Pepe, porque tengo enfrente ahorita, me imagino que no sé si sea la pintura que estás describiendo tú. De hecho, el título de la pintura es Época Curvilínea, pintada en 1950. Y de hecho está a la venta por si la quieres comprar. No dice el precio, muy probablemente tengas que preguntar. Dedicada a mi amigo el ingeniero Norberto Aguirre. Exhibida originalmente el 20 de septiembre de 1964 en la Ciudad de México. Y volviendo al punto de lo de la pintura en particular, Pepe, en efecto se ve el horizonte. Y el horizonte está curveado. El horizonte está curveado y es como si todo, desde tu perspectiva, que de hecho está elevada, es como si estuvieras en la cima de una colina y estás viendo hacia el horizonte justamente. Ajá. En medio hay una especie, pues sigue la colina, pero sigue, digamos, tú estás más arriba desde tu punto de vista. Y el horizonte, al estar curveado, se enfoca más o menos hacia el centro. El punto de fuga, para los que conozcan ese término, ajá, está más o menos en el centro, tirándole a la izquierda. Entonces, te genera esa sensación hasta cierto punto tridimensional sin ser tridimensional. Entonces, es algo que tiene movimiento. Yo no soy un crítico de arte, ni siquiera sabía de estas pinturas, pero me es atractiva la vista. Déjate tú de los colores y demás que también está utilizando. Ajá. Simple y sencillamente la pintura en sí se me hace hasta relajante de ver. Sí, la técnica que desarrolló es tremenda. De hecho, cuando estaba viendo esto, vi que tenía varios puntos de fuga y lo que se me va el nombre ahorita de la persona que inventó esta técnica, pero esta persona que lo inventó le dijo: ¿sabe qué, doctor Atl? Yo no tengo la capacidad que usted tiene para pintar, no tengo ese don. Por favor, vea qué puede hacer usted con esto. Y él siempre le dio el crédito. Lamentablemente no me acuerdo ahorita del nombre, pero él llevó esta técnica a otro lugar. Y cuando empezó a ver los paisajes desde el aire, que inventó este paisajismo aéreo, también le dio otra dimensión. O sea, yo no siempre, pero me gusta un poco la pintura, y dentro de la pintura el paisajismo se me hacía
aburrido hasta cierto punto. Había unos cuantos que me gustaban y todo, pero lo que hace este cuate realmente es increíble. Es de esas cosas que cuando investigo el tema de las que me sorprenden, que me gusta enterarme. Una fue Nahui Olin, que te digo es un personajazo esa mujer, y otra es la forma de pintar de él. Llegó a un nivel increíble y tiene cantidad de paisajes. Tiene uno en específico que se llama La Nube, que también es una pintura que me gustó bastante. Si tienen chance de verlo, si no, ya lo estaré subiendo en la página de Analógicos. Pero como te digo, tuvo la suerte de ver el nacimiento del Paricutín y parece que toda su vida lo hubiese estado preparando para ese momento, porque en ese momento él ya tiene la técnica apropiada para poder pintarlo. Él ya tiene los conocimientos de vulcanismo para poder analizarlo y pues ya no está en toda esa vorágine que tenía en su juventud, porque para este momento ya andaba rondando los 70 años y le llega justo en el momento, ¿no? Pareciera que te digo, que toda su vida lo hubiese estado preparando para eso. Y el libro que tiene acerca del Paricutín, porque obviamente hizo un libro de cómo nace un volcán, te digo, es muy bueno. Yo nada más he leído una partecita porque el tipo tiene demasiadas cosas como para poder abarcarlas todas. Y yo creo que este fue un gran cierre para la vida del doctor Atoll, un hombre que fue de todo. Fue escritor, fue pintor, fue filósofo, político, vulcanólogo, un hombre de su época. Me gustó esa parte porque, te digo, ya las otras personas que me había tocado hablar de ellos en este podcast eran personas así y como que es una característica de ese tiempo, y me da gusto que en este país, aunque no soy muy dado al nacionalismo, también me da gusto que de este lado haya surgido una persona así. Tiene una cantidad de libros escritos bastante grande. De hecho, al Popocatépetl le dedicó una serie de poemas y te digo, es una gran vida dentro de lo que cabe. Creo que hizo lo que quiso. Ya te digo, es un hombre egocéntrico. Vamos, le cambió el nombre a la mujer de la que se enamoró y fallece en el año de 1964 de un paro cardiorrespiratorio, que ya alguna vez lo mencionamos, es cuando no saben de qué se mueren, ¿no? Y se cree que es por el Paricutín, por absorber durante mucho tiempo todos esos gases. Yo creo que si a él le hubiesen dicho que se iba a morir de eso, le hubiera dado exactamente lo mismo. Aparte de que también ya estaba en tiempos extras, la mera verdad. Así que tú dijeras, muy joven no estaba cuando pasó eso. Pero así fue la vida de este hombre, Gregor. Bien, Pepe, mencionar que de hecho me sorprende para bien el hecho de que haya tanta información en internet del doctor Atoll, mejor conocido como el pintor de volcanes o el pintor vulcanólogo o el pintor. Mucho lo que he encontrado justamente hace mención a esto que tú ya nos has repetido, Pepe, en cuestión de su gran amor hacia los volcanes. Entonces, seguramente tú postearás algunas imágenes en la página de analógicos.com, también donde encontrarán nuestros escuchas el último episodio ya publicado, también obviamente haciendo mancuerna con las imágenes que Pepe ahí pondrá. Pero si aún estás con ganas de ver más información del Dr. Atoll, afortunadamente puedes recurrir a internet y de verdad es impresionante ver todo lo que hay, las imágenes, no solo de las pinturas, sino las fotos de él con los personajes de la época, como comentas, con Carranza, con Diego Rivera, con todos ellos, que vaya, está padre y a su vez es triste no saber de tantas cosas que pasan. Pepe, él murió
a los 89 años, por si no habían hecho las matemáticas. Acabo de ver ahorita que son 89 años de vida, larga vida para la época y para todas las andanzas que tuvo, Pepe. Sí, la verdad es que sí. Y un hombre que no dejó de producir durante toda su vida. A eso que dices de los volcanes, había un pintor francés que decía que él era el especialista en una cosa tan difícil que es pintar montañas, una técnica que solo habían desarrollado bien los japoneses. Y cuando lo dijo, sí, se me vino a la mente que generalmente las pinturas que vemos de eso son japonesas y no de otro lado. Y sí, es reconocido por eso. El año pasado, parte de esos reconocimientos que el doctor Atl ha recibido, y obviamente después de su muerte, Google, siendo el buscador oficial por excelencia a nivel mundial, le dedicó en su página de México el 3 de octubre del 2017, conmemorando el natalicio. Digo, no fue la misma, no se fue el mismo día, obviamente, del que él nació, pero se le dedicó el 3 de octubre. Lo puso como el aniversario de su natalicio número 142. Ya sabes que yo siempre me trabo con el 142avo. No 142avo. Me contuve. 142 años. Pero sí es el 3 de octubre, el día de su nacimiento. Sí, fíjate, no sé entonces por qué no lo vi, pero bueno, sí, entonces sí lo conmemoró en la época que debía. Y le puso obviamente una descripción a lo que fue, ¿no? Le hace honor al doctor Atl, y por sus contribuciones, Pepe, en el ámbito artístico, también él recibió la medalla Belisario Domínguez, que es básicamente la medalla de honor a nivel nacional, ¿no? Que vaya, es el nombramiento más alto que reciben, ¿no? En cuestiones de... Pero fíjate que esa no sé si fue esa la que rechazó, porque hubo un premio que rechazó porque se lo dieron a Gerardo Murillo. Y él dijo, yo soy el doctor Atl, si me la quieren dar a mí, le tienen que poner ahí que es para el doctor Atl, si no, no quiero nada. Pero no estoy seguro si fue ese premio. Genio y figura hasta la sepultura. Así es. No me acuerdo de quién dijimos eso ya en el pasado también, genio y figura hasta la sepultura. Así que, pues bueno, ahí está la vida de un personaje que influyó en muchos. Lo otro, Pepe, que quería mencionar, que no te quise interrumpir en su momento cuando mencionabas del muralismo, para todas esas personas que tuvimos la oportunidad también de estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, el saber que uno de los grandes personajes ilustres de la máxima casa de estudios, ¿por qué? Por haber simplemente pintado lo que es la Biblioteca Central, el mismo Diego Rivera, muralista reconocido a nivel nacional e internacional, no sabía obviamente que él había sido alumno del doctor Atl en este caso, ¿no? O vaya a haber sido influenciado en esa corriente. Y Siqueiros también, que también... Y Siqueiros, sí, por supuesto, vaya, todos ellos... Pero también hay una obra de Siqueiros en la UNAM, ¿no? Es una muy famosa, que no sé ahorita cuál es. Pero sí es el papá de esos tres. Pues bueno, justamente el hecho de... Sí, Pepe, ¿por qué es que tú eres la biblioteca? No, la biblioteca... Sí, biblioteca, obviamente, ¿por qué no la... Tú lo sabes todo, en efecto. Está también un mural de David Alfaro Siqueiros. David Alfaro Siqueiros. Siqueiros es la palabra difícil del día de hoy. No me acuerdo cuál fue la del temporada, la del episodio pasado, pero la del día de hoy va a ser Siqueiros. Así que es interesante el saber que toda la influencia que tuvo en su época, y seguramente los todavía seguidores que tendrá el doctor Atl de su obra, Pepe. Vayan, recorran internet, encontrarán muchas imágenes de él, pero también dense una pasadita por analógicos.com, donde próximamente estaremos posteando información al respecto, Pepillo. ¿Algo más que mencionar del doctor Atl? Es todo, Gregor. Es vida y obra de este hombre. Bueno, desde mi punto de vista, porque tiene un montón de cosas más, ¿no? Pero a mí es lo que más me llamó la atención. Sí, así que pasemos entonces, Pepe, a recordarles a nuestros amigos, como ya es costumbre,
¿dónde se pueden poner en contacto con nosotros si nos haces el favor? Otra vez agarrándome en curva. Bueno, el correo, mi correo es pepe@analógicos.com. Si quieren seguirme en Twitter, soy Jomaip, JOMAIP, @Jomaip. Tenemos nuestra fanpage en Facebook, que es Analógicos Podcast. También tenemos otra cuenta en Twitter que es Analogicast. Ahora sí me acordé. Y tu correo, Gregor, que es gregory@analógicos.com. Y por supuesto, nuestro centro neurálgico, que es la página de analógicos.com, donde sea se pueden comunicar con nosotros. Así es, recordarles también que seguramente nos estarás escuchando en alguna plataforma, ya sea Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio y todas esas. Vaya, si algún problema tienes con alguna de ellas, que ya no quieres pagarle mensualidad a Spotify porque ya no lo quieres usar, entonces quieres utilizar alguna otra plataforma, búscanos. Ahí nos encontrarás en varios de ellas a nivel nacional y también nacional refiriéndome a México, pero también seguramente nos encontrarás en algunos otros países, en alguna, hasta, ¿cómo se llama? Donde estamos en iVoox, hasta en iVoox, ¿verdad, Pepe? Por allá también andamos. Antes de que se me pase, Gregor, tengo que mandarle un saludo a Ivonne, que también nos suele escuchar. Ella está allá en el Defectuoso, que me niego a decirle la Ciudad de México, va a seguir siendo el DF, por lo menos para mi generación, y de ahí para arriba, ¿no? Y le mando saludos. Muchas gracias por oírnos. Muchas gracias a todas las personas que se toman el tiempo de acompañarnos y también el pedirles que se pongan en contacto por cualquiera de los medios que ya hemos mencionado. Así que vámonos, Pepe, el día de hoy sigamos viendo y platicando, hagamos el después del show, sigamos comentando las obras muy, muy especiales del Dr. Atul, que seguramente todos los demás también estarán ya curiosos por ver en internet. Pepe, muchas gracias por haber estado el día de hoy, así que nos vemos la siguiente semana, si bien te parece. Hasta la próxima semana, Gregor. Vámonos pues, aquí terminamos el episodio del día de hoy. Sintoniza la próxima emisión de Analógicos Podcast.